CPI Podcast, una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Una herramienta alternativa de nuestra comunicación. CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Una de las primeras directrices del nuevo presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, ha sido la implementación inmediata de las normas internacionales de información financiera NIF en el Instituto Costarricense de Electricidad. Y hoy precisamente estaremos conversando con un experto en la materia para conocer los alcances de esta disposición. Acompáñenos. Estimados colegiados y amigos que se conectan a nuestra amada institución, bienvenidos a su programa La Voz del Contador Privado, un programa que le trae temas de actualidad para que usted se capacite de forma práctica y amena. Y bueno, queremos agradecerles a nuestros patrocinadores Tecapro, Cyberfuel, EasyTax y Contador Express. Y es que les traemos un tema muy bonito porque el 8 de mayo, en una de las primeras directrices que emitió el señor presidente Rodrigo Chávez, la contabilidad, que es ciencia y arte, fue una de las protagonistas, en donde el presidente está solicitando que el Instituto Costarricense de Electricidad se aboque y aplique bien las normas internacionales de contabilidad. Y para eso, hoy tenemos a una gran persona que queremos mucho aquí en la institución, y él es Carlos Castro. Carlos Castro es experto en NIF, él es contador privado incorporado, contador público autorizado, es coordinador de la carrera de contaduría en la Universidad de Costa Rica y él pertenece a la Asociación Interamericana de Contabilidad. Don Carlos, bienvenido aquí a su amada institución, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Muchísimas gracias, Kevin, por la invitación y a todos los amigos por recibirnos. Estoy muy contento por las palabras del señor presidente, pero también con algunas dudas que creo que es importante que analicemos. Sí, claro que sí. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es explicarle a la población ciertos aspectos técnicos que están saliendo en las noticias y que queremos que las personas entiendan, porque la contabilidad como ciencia y arte es bastante técnica, pero el uso que se le da para las personas que la tienen que interpretar debería de ser ameno para que se pueda interpretar de la mejor forma posible. ¿Qué le parece si empezamos hablando de qué son las normas internacionales de contabilidad? Sí, la
las normas internacionales de información financiera, que incluyen tanto las normas internacionales de contabilidad, que eran las viejitas antes del 2000, y luego con la nueva emisión de las normas internacionales de información financiera, vienen a constituir el marco de referencia con el que se construyen los estados financieros. O sea, con los que se definen las políticas contables, con los que se hacen los registros contables y con lo que se hace la presentación de la información. Principalmente toma importancia porque es para la toma de decisiones. En el caso, por ejemplo, del ICE, no es solo un tema para tarifas, un tema para financiamiento, un tema para los usuarios de la información y para los que están interesados. Por eso, la importancia de que las instituciones, las empresas, en este caso públicas, y las empresas de carácter privado, apliquen correctamente las normas internacionales de información financiera, porque nos ayudan a que la información sea comparativa. Nosotros podemos decir, bueno, ¿con qué se puede comparar los estados financieros del ICE, que es tan grande? ¿Con qué otro? Bueno, no solo eso, es con cualquier otra institución, con cualquier otra empresa. Uno podría estar decidiendo, si tuviese los fondos, hacer inversiones entre dos empresas. Entonces, bueno, quiero ver cómo está el funcionamiento de una, qué rendimientos tiene la otra, qué endeudamientos tiene, ¿verdad? ¿Por qué nos interesa? Y es una serie de usuarios, como dice el marco conceptual, grande, de usuarios que eventualmente pueden estar interesados en tomar decisiones o informarse sobre la entidad. Por eso la gran importancia. Y, por ejemplo, vamos a ver después el tema de lo que le ha sucedido al ICE en este proceso de aplicación de las normas. Sí, de todos modos, Carlos, las NIF, como popularmente se les conoce, son de acatamiento obligatorio en Costa Rica, porque es el marco normativo que a través del Colegio de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Privados se adoptó para hacer la contabilidad. No hay otro camino. O sea, y creo que somos un país privilegiado, porque tenemos el apoyo del Colegio de Contadores Públicos, el apoyo del Colegio de Contadores Privados, ¿verdad? E incluso dentro de lo que son la legislación tributaria, ¿verdad? Está expresamente el tema. O sea, no es un tema de que los contadores tenemos que luchar para que sea reconocido. No, ya más bien tenemos más condiciones de la cuenta. Por ejemplo, en otros países existe siempre esa lucha entre lo tributario y lo técnico, contable, ¿verdad? Y adicionalmente, el Estado costarricense también tomó con valentía la decisión de aplicar las NIF para las empresas públicas y las NIGSP, ¿verdad? Normas internacionales de contabilidad para el sector público, para las entidades públicas. Sí, y bueno, en general también hablando para que la gente esté entendiendo, existen las NIF, que son las NIF completas, y están las NIF para pymes. Correcto. Para que ellas, si usted nos explica un poquito de eso. Las normas internacionales de información financiera son para todas aquellas empresas que tienen la obligación de informar al público sobre sus resultados o sobre su información financiera. Hay unas, ¿verdad?, que son un poquito más simples para estas entidades que no tienen esta obligación y que eventualmente no tienen administración de recursos de terceros, como las entidades financieras, por ejemplo. Entonces es un poquito más simple. Decimos NIF Pymes porque ese fue el nombre que se le puso, pero en realidad puede ser una empresa grande que no cotiza en bolsa, que no tiene necesidad de mostrarle al público esa información. Y también están las normas de contabilidad del sector público, que vienen, digamos, que originalmente nacieron, ¿verdad?, de las NIF, pero han ido tomando su rumbo por las características particulares de las entidades públicas, ¿verdad? O sea, no hay de otra. Estas son las que tenemos que elegir. Sí. Bueno, como ya ustedes vieron, ya vimos un poquito del contexto de lo que son las NIF. Ahora, vamos a entrar a una de las NIF que habla sobre los arrendamientos. Entonces, para que podamos entender la situación del Instituto Costarricense de Electricidad, primero vamos a entender la generalidad de qué son los arrendamientos, que entendemos que ahí está el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero, y luego uno que es un híbrido que tributación tiene, ¿verdad? Si gusta nos explica y también cuál es la norma que habla sobre ellos. Okay. Un poquito de cómo son así de forma sencilla. Vamos a ver. Después vemos el tema ya particular de las normas, pero para ver Está bien. el contexto, el concepto puro, un arrendamiento operativo
es en el cual una entidad, una persona, obtiene el derecho del uso de un activo, en el caso de que sea operativo, ¿verdad? No tiene la intención de dejárselo, ¿verdad? Es un tema más de corto plazo, ¿verdad? Y por lo tanto, por ejemplo, los alquileres de las viviendas donde algunos de nosotros vivimos o las oficinas que a veces alquilamos, no es nuestro interés dejárnoslo, ¿verdad? Después está el otro, que es el arrendamiento financiero, que viene a ser el equivalente a un préstamo. Entonces, igual, tenemos el uso del activo, pero detrás está el interés de mantenerlo por un tiempo significativo, ¿verdad? No necesariamente dejarnos el bien, pero sí tiene algunas características, como por ejemplo, la mayor parte de la vida útil del activo está en nuestras manos. Podemos extenderlo e incluso podemos ejercer una opción de compra para dejárnoslo, pero no necesariamente es que tenemos que dejarnos el activo al final. No es una condición, pero es casi como si tuviéramos el activo a nuestra merced. Entonces vamos a ver, para recapitular, un arrendamiento operativo sería cuando definitivamente no queremos dejarnos el bien en ningún momento, no tenemos intención de que nos quede a nosotros. Correcto. Simplemente lo vamos a utilizar pagando un precio tal vez mensual, un monto mensual, y esa sería una de las características, porque me imagino que hay varias. Claro. Y financiero entonces sería algo como un préstamo, ¿verdad? Que podría ser que al final sí queramos comprarlo o dejarlo. Sí, prácticamente es como si el equivalente a adquirirlo, aunque no nos lo dejemos. La característica particular es que no aparece registrado a nuestro nombre, sino que sigue estando la titularidad a nombre de quien nos dio el arrendamiento. Ese bien sigue estando a nombre de quien nos dio el arrendamiento. Para fines legales. Para fines legales. Pero para fines de normativa contable la cosa cambia. No es que vamos a asumir la titularidad, pero es como si lo fuera. Entonces, en este caso, tendríamos la necesidad de reconocer, en el caso del arrendamiento, ¿verdad?, el bien, el valor del bien, el equivalente al valor del bien. Técnicamente tendríamos que escoger el menor valor entre el valor de mercado del bien o el valor presente de las cuotas, el que sea menor, porque tampoco podemos registrar algo más allá de lo que nosotros hemos hecho la contraprestación o el contrato. Y en el caso de los arrendamientos operativos, antes con la norma NIC 17, que era la anterior, esa no se reconocía nada del activo, ¿verdad? Solo el gasto, ¿verdad? El gasto por el alquiler, el arrendamiento operativo y la obligación de pagar la cuota. Sí, y bueno, para también estar, como dicen por allí en todas, cuando utilizan la frase leasing operativo, leasing financiero, es lo mismo, nada más que estamos hablando de una palabra en inglés. Sí, la verdad es que es un arrendamiento. El leasing es que siempre fue muy utilizado principalmente para financiar, porque en realidad se conocía como un financiamiento para vehículos. Fue muy fuerte el uso de la palabra leasing. Pero en el caso particular del concepto, es un arrendamiento, es un alquiler, solo que para fines legales vos lo ves como un alquiler. Pero si lo ves desde el punto de vista de la realidad económica, el arrendamiento financiero es el equivalente a la compra, sin la compra, por decirlo de alguna manera. Y el arrendamiento operativo es el uso, ¿verdad? El uso del activo sin la pretensión de dejárselo mucho tiempo. Y ahora viene el tema particular, que ahora prácticamente los dos se reconocen. Ahora bien, entonces, como nuestros colegiados pueden estar viendo, tiene que haber un criterio muy bien pensado de parte del profesional, o sea, de parte de nosotros, sí, para saber cómo clasificar un arrendamiento, si operativo o financiero. Me imagino que mucho de eso tiene que ver en estudiar con lupa el contrato al cual la entidad se está sometiendo para obtener este arrendamiento. Absolutamente, Kevin. No solo el contrato, sino la realidad de la decisión. Por eso recordemos la gran responsabilidad que tiene la administración con respecto no solo a su gestión, sino a su información financiera. Y el papel de la contadora y el contador, ¿verdad?, para poder plasmar en un estado financiero la realidad económica, no la realidad legal.
Por eso cuando decís que hay que coger el contrato, hay que desmenuzarlo, pensando en, ok, estas son las condiciones, estos son los números que hay que hacerle al contrato y cuál es la realidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de además, pongamos un ejemplo muy claro, el leasing en vehículos y el renting en vehículos. Y uno dice, pero no es lo mismo, ¿no? El renting, tomas un vehículo, hasta por 3 años, ¿verdad? En algunos contratos, y los vas usando, pero los riesgos, que esa es la parte primordial, los riesgos y ventajas equivalentes a la propiedad, no quedan en el renting, por ejemplo, a tu favor, sino le quedan bajo la responsabilidad de la entidad que te está dando el vehículo. Entonces, los mantenimientos, las revisiones y la obligación de estarlo llevando periódicamente, le corresponde a la empresa que te está dando el vehículo en renting. Esa misma empresa te puede hacer un leasing. Entonces, si te hacen un leasing, un arrendamiento financiero, estás adquiriendo el vehículo. La responsabilidad de lo que le pase a ese vehículo es tuya. Digamos, si estás adquiriendo vos, estás obteniendo ese leasing, y por lo tanto tenés que cubrir los seguros correspondientes. En el caso del renting, igual, puede ser que dentro de la cuota venga la cobertura de un seguro, pero es de la entidad que te está dando el vehículo. Entonces son dos cosas muy parecidas, ¿verdad? Como dos gemelas, pero una tiene los ojos de un lado y los otros para el otro. Bueno, eso lo que nos hace pensar a nosotros, los colegiados, es que definitivamente, incluso en palabras como renting o leasing y todo lo que esto conlleva, hace que tengamos que estudiar más esto para tener un mejor criterio, porque muchas empresas incluso tienen arrendamientos que son millonarios y que tienen un efecto en los estados financieros, tal cual lo está teniendo el Instituto Costarricense de Electricidad, que ahorita vamos a entrar ya a detalle con eso. Pero antes de eso, informarles que el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica tiene en el CECAP un curso que tiene que ver con todo esto. Si usted quiere saber información, puede meterse a nuestra página web. En la parte donde están las capacitaciones, ahí puede observar los cursos que tenemos con respecto a esta norma. Esta norma, o más bien esta NIF, ¿cuál sería? ¿Cuál NIF sería la que habla de Actualmente de este tema? Es la NIF 16. Correcto, la NIF 16. Y la que estaba antes era la NIC 17. La NIC 17, que esa quedó, digamos, por así, derogada, se dice. Entonces, Carlos, importante que nuestros colegiados sepan que la NIF 16 es la que tienen que buscar para NIF completas, y en la parte de NIF Pymes nos vamos a encontrar la sección 20. La sección 20 para que estudie el tema más a profundidad, que tiene que ver con lo que son arrendamientos. Pero, vea qué interesante, la sección de las pymes todavía guarda los conceptos de la NIC 17. Entonces, hay que tener cuidado porque en este momento se está haciendo el análisis de las respuestas que se solicitaron de la consulta sobre el cambio de la NIF para las pymes. Habrá que ver, y que probablemente ese sea uno de los temas que va a entrar. Entonces, para ver, hay que tener cuidado porque la sección 20 todavía guarda conceptos anteriores que tenía la NIC, la NIC 17, que ya quedó derogada. Entonces, hagamos un trato. Ajá. Entrémosle de lo que era, ¿verdad?, para lo que va a ser, o lo que es en este momento la NIF 16. Anteriormente, lo que era los arrendamientos operativos, no se reconocía el valor de uso, o sea, el pedacito del tiempo en el que se iba a utilizar el bien. Entonces era solo gasto operativo contra el pasivo o el pago correspondiente, ¿verdad? Esto en la NIC 17 y en la sección de la NIF para las pymes. ¿Qué sucede con la NIF 16? Con la NIF 16 lo más significativo es precisamente eso, que todo lo que es arrendamiento operativo, ahora hay que reconocer el valor de ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo. Así como cuando uno está en algún lugar paseando y uno dice, bueno, este pedacito yo lo voy a recordar. Entonces, igual, o esta relación yo le voy a, mientras dure, como dicen, ¿verdad? Hay otro chiste que no lo podemos decir en pantalla. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reconocer ese valor durante ese tiempo que nosotros vamos a controlarlo, independientemente
si estamos hablando de que nos vamos a dejar el bien, como en el caso del arrendamiento financiero, sino este arrendamiento hay que reconocerle ese pedacito del valor del activo. Porque al final de cuentas, si tiene razón el IASB, el emisor de la norma, porque al final de cuentas lo que estás haciendo es generando ingresos por el uso de un activo. Entonces, vea qué interesante, haces el desembolso de la cuota, ¿verdad? Pero al final lo que tenés es un pedacito de activo que estás usando. Si lo pusiésemos equivalente a la porción de tiempo, pero en un arrendamiento, o compraras el activo y lo vas a vender en el mismo lapso de tiempo en el que después ya se deja de hacer el arrendamiento operativo, lo que tenés es un pedacito del bien. Entonces, eso es lo que quiso hacer el IASB cuando dijo, no, se registra el derecho de uso y la obligación correspondiente. En otras palabras, es igual. Entonces, estamos trabajando en porciones diferentes, en proporciones diferentes, pero al final de cuentas estamos registrando o el bien o el derecho de uso y la obligación correspondiente. ¿Qué implica? Para cualquier entidad, tiene que reconocer un activo, tiene que reconocer una obligación. A la hora de hacer el estado de resultado integral, tiene que amortizar ese derecho de uso, y eso va a dar resultados, y el gasto financiero, aunque no venga ninguna tasa, hay que determinarla, y esa porción va a ir al estado de resultados. O sea, en otras palabras, no es la cuota. Puede ser que haya una proporción similar entre la amortización del bien y los intereses, pero no es igual a la cuota. Ese puede ser una de las razones por las cuales el señor presidente está solicitando ese tema en el ICE, ¿verdad? Y que ya casi vamos a entrar a profundidad. Nada más para los que se están preguntando, hacer una pequeña mención, porque no es el tema, sobre el leasing o el arrendamiento operativo en función financiera, que ese fue un híbrido ahí que sacó tributación con un oficio, con un decreto para darle la prescripción de cómo hacerlo, ¿verdad? Claro. Nada más. Vean qué interesante, es un arrendamiento operativo en función financiera. Es decir, podíamos reconocer el bien y amortizarlo y era aceptado por tributación, que antes con la NIC 17 iba al gasto. Iba al gasto. Entonces, vean qué interesante, ahora que es con la NIC 16 tenemos lo mismo. Entonces ya la pretensión de reconocer el activo en esta modalidad tributaria, y prácticamente ya con la NIF 16 no hace falta, porque por cualquiera de las dos vías hay que registrar el activo o su derecho de uso. Entonces ya no hace falta. No es que nos estábamos adelantando a los tiempos, era una intención particular, ¿verdad?, de los que estuvieron detrás del proyecto, pero bueno, coincidieron. Y también me imagino que por parte de tributación, para que no utilizáramos eso como gasto y afectar pues la base imponible, ¿verdad? Sí, completamente. Se está acercando un poquito a la realidad, porque no es lo mismo la cuota que la amortización del activo, o la depreciación del activo, o su derecho de uso, y los gastos por intereses. O sea, es diferente. Y el problema son los tiempos, porque, por ejemplo, en un arrendamiento financiero, tenés un contrato por 8 años, pero te vas a dejar el bien, o esa es la intención, y el activo es por 15. La pregunta sería, ¿por cuánto tiempo yo deprecio el activo o amortizo ese derecho? Lo tengo que hacer por la vida útil. Eso hace que el valor disminuya, el valor de la amortización o la depreciación disminuya, porque se tiene que distribuir en más tiempo. Eso hace entonces que al estado de resultados vaya menos gasto. Y la parte financiera, el efecto financiero puro, o sea, cuál es el valor del crecimiento en el tiempo de esa parte de la cuota, ¿verdad?, de ese valor presente, cuando se va cancelando, y entonces por el método de interés efectivo, ¿verdad?, que es el interés sobre saldos, todos conocemos, sí, eso va a ir también al estado de resultados. Entonces, ahí es muy diferente la cuota que la distribución entre depreciación y los intereses. Correcto, ahí el impacto que, bueno, ahorita en este momento, estimados colegiados, vamos a entrar entonces ahora sí, una vez que ya hemos comprendido y analizado las generalidades del tema del cual el señor presidente Rodrigo Chávez se ha ocupado, podemos ahora sí entrar al ICE y qué es lo que está pasando allí. Antes quiero comentarle algo, Carlos, vieras que yo nunca había visto los estados financieros del ICE, nunca los había visto, no había tenido la oportunidad, pero con esto que sucedió, me metí a la página web
de ellos y pude bajar los estados financieros. Bajé los estados financieros auditados y los estados financieros intermedios, que obviamente no son auditados, sino que son generados directamente del Departamento de Contabilidad. Estoy muy molesto, estoy sumamente molesto, Carlos, porque, y me incomoda demasiado, porque me fui varios meses atrás, años atrás, y ni un solo de los estados financieros tiene el timbre del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, cuando eso es una ley, cuando se ha dicho muchas veces que un estado financiero que no tenga el timbre es un estado financiero que legalmente no procede. Pero bueno, eso fue lo que me encontré. Entonces vamos a revisar, no viene el tema, vamos a revisar la situación, pero es algo que como institución nos compete velar, de que los estados financieros oficiales, incluso que se publican, deberían de tener el timbre, deberían de tener la firma y el sello del contador que está a cargo de eso. Entonces vamos a tener que revisar institución por institución a ver quiénes no están cumpliendo eso que es tan básico, tan sencillo. 71 años tiene esta institución de estar dictando esa normativa, y que una institución pública como el ICE no lo cumpla, me incomoda demasiado. Algo tan básico. Y es que es tu profesión y quien te respalda. No ponerle ese timbre es como decir, lo estoy haciendo con vergüenza. Bueno, no quiero, ¿verdad?, criticar a la señora contadora o a los encargados del área contable, porque muchos de ellos, conocemos un par acá que están activamente colaborando con el colegio, ¿verdad?, como miembros en las comisiones, pero yo estoy seguro de que esto lo van a corregir pronto. Sí, y es que le comento, no hay excusa, porque los timbres físicamente, si usted va a hacer los estados financieros digitales, usted puede escanear esa parte para que salgan los timbres del colegio y cumplir como se debe. Otra cosa, los despachos de auditoría, no sé qué les está pasando. Muchas veces veo que están publicando estados financieros en los diferentes periódicos que son públicos y tampoco le están pegando el timbre. Entonces vamos a enviarle una carta a los despachos de contadores públicos, porque ustedes, señores contadores públicos, cuando hacen una auditoría tienen que solicitar los estados financieros con el timbre. No pueden aceptar un estado financiero sin el timbre, sin la firma del contador. Y ojo, si el contador que le está dando esos estados financieros no está incorporado al colegio, en las notas que usted hace tiene que hacer una cláusula, porque eso es un riesgo tener una persona así haciendo contabilidad. Ustedes tienen que poner en las notas, la persona no está inscrita en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, nada más como una salvedad, eso tiene que estar allí. Pero bueno, volviendo al tema, la primera pregunta es, ¿los estados financieros del Instituto Costarricense de Electricidad están bajo NIF? Yo los bajé los del 2019, 2020 y el recién 2021. Para el 2018 no, ellos decían que eran como una especie de normas ICE, ¿verdad? Yo iba a ir a hacer un altar ahí a la gente del ICE, porque hacen las normas, que increíble, hacen un montón de cosas maravillosas, ¿verdad? Nos tienen con energía barata y todo, ¿verdad? Digo yo, comunicaciones y todo, y hacen normas contables. Normas ICE. Qué claro. Pero bueno, no, esto es otro tema. Eso es un tema más político que técnico. Para el 2021 aparecen claramente por los señores del despacho que los audita que cumple con las NIF. Y usted sabe cómo soy yo, va de uso, voy para abajo. Entonces empiezo a revisar y sí, efectivamente, me encuentro la declaración, me encuentro en la segunda de las notas a los estados financieros, donde indica el marco de referencia y dice NIF, no hay ninguna observación. Y me voy más para abajo y entonces empiezo ya ahora sí a analizar el tema de los arrendamientos, ¿verdad? Ellos indican que reconocieron los arrendamientos en el caso, y así lo dice la norma NIF 16, ¿verdad? Porque a ellos les aplica la NIF completa, sino la NIF para pymes, porque ellos tienen bonos, han colocado bonos y personalmente creo que porque tienen una función pública, ¿verdad? Las empresas del Estado, es mejor que apliquen NIF completas. Si fuera que me preguntaran a mí, pero ya los señores de la contabilidad nacional, a quienes también conozco y admiro mucho, ellos definieron, ¿verdad?, como ente rector, porque aquí acuérdense que no solo los dos colegios, ¿verdad?, sino también la Dirección General de Contabilidad también es un gran apoyo, sí, claro, para este proceso, y ellos indicaron que eran las NIF completas para las empresas públicas. Bueno, me voy para abajo entonces, y el tema de los arrendamientos de bajo valor,
que la norma 16 así lo indica, no están siendo reconocidos como arrendamiento operativo, ¿verdad? O sea, no llevan un derecho de uso. Ellos están poniendo un rango de $10,000, creo que es. Entonces, prácticamente no tiene ningún nivel de significancia el hecho de que estén, o sea, sale más caro reconocer el derecho de uso y amortizarlo que llevarlo al gasto directamente, esa parte. El otro lado es los arrendamientos ya grandes, ¿verdad? Ahí tienen, de lo que vi, porque lo vi rápidamente, tienen diferentes tipos de arrendamiento, ¿verdad? Tienen incluso operaciones conjuntas donde media también un arrendamiento. Y entonces me fui bajando a las deudas, también, y sí me encontré que en el 2019 presentan en los estados financieros, ¿verdad? Presentan todo la conciliación, ¿verdad?, del proceso de implementación. Entonces estamos hablando números más, números menos, de casi 700,000 millones de colones en deudas y en activos, o sea, 670 y tanto mil, ¿verdad? Casi 700,000. Entonces, quiere decir que ahí están los arrendamientos. Entonces, la pregunta que si yo tuviera la oportunidad de decirle al señor presidente es, si lo que estamos hablando es de que si no están reconocidos, por lo menos a lo que vi, porque puede pasar de todo, ¿verdad? No puedo ni levantar malos pensamientos contra nadie, ni contra colegas, sea contadores privados o públicos que auditaron. Sí, jamás, estoy libre, más bien los apoyo mucho. En ese caso, entonces, si estamos hablando de que hay arrendamientos bien reconocidos, lo que es operativo y lo que es financiero. Y los de bajo valor al gasto, porque ahí la misma norma lo dice. Entonces, aquí el asunto es, si nosotros viésemos un poquitito pasos atrás de lo que no había a lo que hay ahora, ¿verdad? El efecto sería el siguiente. Primero, no hubieran estado reconocidos los activos y por lo tanto no hubieran estado reconocidas las obligaciones. Eso quiere decir que hubieran estado solo reconocidos en el estado de resultado integral las cuotas por arrendamiento, bajo un criterio operativo que iba directamente a la tarifa. ¿Ves? A la tarifa directamente. Ahora, ¿qué sucede en este caso? La pregunta sería, porque expresamente las palabras del señor presidente fueron las siguientes: se va a solicitar la reclasificación de los activos que están como operativos a financieros. ¿Qué quiere decir con eso? Que si hay alguna situación que estuviese registrado como operativo y debió haber sido financiero, ¿verdad? Me pregunto yo si al final de cuentas no es lo mismo, porque si está aplicando bien la NIF 16, los activos deben estar reconocidos, el activo o el derecho de uso de ese activo, y por lo tanto las obligaciones pertinentes. Entonces, bajando un poquitito más, ¿verdad?, y tratando de ver por qué se había dicho que la tarifa iba a ser menor en un 17%, que eso fue un informe de ARECEP, que también tuve la oportunidad de ojear. El asunto es el tiempo, porque si entonces se percibe un arrendamiento operativo circunscrito exactamente al tiempo del contrato y no al tiempo del valor del activo, o sea, la vida útil del activo, entonces ahí lo que vamos a tener es un valor de cuota, un valor de amortización, porque ahí tendríamos las dos cosas, la amortización y los intereses, y estaría bien, pero si no fuera operativo y tendría que ser financiero, o en defecto, el análisis de que el activo debe haberse amortizado, el derecho de uso o el valor del activo depreciado, a su vida útil, hace que el valor del gasto sea menor por esa razón. La parte financiera no, la parte financiera será financiera. Habría que analizar la tasa de referencia, pero también en el estado financiero hace una clara referencia al tema de las tasas de referencia, ¿verdad?, de la última modificación que había por ahí, que habría que revisarla. Pero entonces en ese caso, lo que eventualmente podría sacar, si todo está bien, bueno, si todo estaría razonablemente bien, es analizar ese punto en particular. Si es que hay registrado más gasto, ¿verdad?, más gasto por la vía del operativo que por la vía del financiero. Habría que hacer ese análisis, ¿verdad?, y habría que hacerle la consulta a los compañeros del ICE. Y
Por el otro lado, partimos del hecho de que todo está registrado como tiene que estar registrado. Entonces, si está ahí, sería esa parte la que entonces me estaría preocupando, ¿verdad? Sí, y es que esa parte de lo que está registrado es lo que quería comentarle, pero antes de comentarle, queremos agradecerle a nuestros patrocinadores EasyTax, Contador Express, Tecapro y Cyberfuel por su gentil patrocinio. Lo que le íbamos a decir es lo siguiente, se habla popularmente, y cuando digo popularmente es lo que se dice en los medios, porque ya como ustedes pueden ver, estimados colegas, ya cuando, bueno, popularmente se habla de cosas, pero ya cuando ellos se metan a los estados financieros hay muchas cosas técnicas que va a requerir de mucha discusión, van a haber muchas personas hablando sobre el tema para poder hacer materializar la directriz del señor presidente don Rodrigo Chávez. Pero es que lo que se habla, don Carlos, es que hay varios proyectos que tienen esta forma de registro, ¿verdad? Por ejemplo, uno es la planta térmica Garavito en Punta Arenas, otro es la planta geotérmica en Las Pailas, Guanacaste, y la planta geotérmica Toro Amarillo número 3 en San Carlos, en donde se dice que estos proyectos están bajo un fideicomiso, y este fideicomiso está registrado bajo un arrendamiento, llamémosle operativo, que ya vimos que el efecto operativo es un efecto que va directo al estado de resultados integral. Estoy recapitulando lo que usted acaba de decir, y que ese efecto pues entonces va directo a la tarifa que pagamos todos nosotros en la electricidad. Según estuve viendo, el efecto anual es de 60.000 millones de colones. Entonces, claro, lo que Rodrigo dice es que eso no debería ser así. Rodrigo fue ministro de Hacienda y él es avesado en todos estos temas, por dicha. Entonces, él dice, eso sí lo trasladamos como debería ser a financiero, entonces, y es ahí donde usted nos va a decir, entonces, solamente la parte que tiene que ver con los intereses, que sería un monto muchísimo menor a los 60.000 millones, sería el efecto que tuviera en la tarifa, por lo tanto bajaría la electricidad, y entonces no solamente los usuarios domésticos pues pagarían menos, sino que también las empresas, y eso haría que los precios de todo en general pues de alguna forma bajaran, y eso es lo que se quiere, ¿verdad? Sí. Pero entonces la pregunta es si, visto de esa forma, sí, entonces sería cierto que si lo trasladamos de operativo a financiero, ¿podríamos tener ese efecto? Vamos a analizar un poquitito más. Te comento que yo me puse a buscar ahí en la parte de los proyectos y expresamente no me dijo si era exactamente, o sea, el de la lectura no saqué que si era exactamente operativo o financiero el efecto, nada más decía un arrendamiento, asumo que es financiero. Pero bueno, ya ahí es dar un pasito más hacia lo interno. Pero bueno, veamos una cosa. Pros y contras del asunto. La realidad económica tiene que estar plasmada en la contabilidad. Entonces, si la realidad económica es la que va a reconocer la ARECEP para las tarifas, entonces el efecto sería que vamos a tener una menor cantidad de gasto ahorita, porque va a ser a lo largo del tiempo, habrá un poquito más de tiempo, y entonces eso sí aplicaría directamente a la tarifa. Ahora, veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué sucede? Porque de una u otra manera el ICE tiene que estar pagando la cuota, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si por la vía de la tarifa me reconocen solo la parte de la amortización en un tiempo más allá del contrato de arrendamiento, entonces quiere decir que yo tengo que tener las previsiones correspondientes, ¿verdad? Porque yo tengo que cubrir una cuota que probablemente una parte no se vea reflejada en el gasto y por lo tanto no a la tarifa. Entonces, al ICE tendría que decir cómo hago yo por la vía de la inversión o por alguna vía de financiar ese pedacito que no me lo está dando, ahora la tarifa, me lo va a dar después que pase el tiempo del contrato, porque ahí sigo usando el activo, ¿verdad? Si es que lo sigo usando. Entonces, ese desfase podría financiar, bueno, no sé qué, si será un pellizquito, un coscorroncito, un golpezote para el ICE, esa parte del desfase, ¿verdad? Pero sí, estaría aplicando. Ahora, vamos a otro lado de la moneda, que es un tema que no hemos hablado. El mecanismo con el cual se reconoce la tarifa, que si yo fuera contador de esos a ultranza, ¿verdad? Ultranza, que casi soy,
¿verdad? Eso sí, no me tocan la NIF, porfa. Ni la NIF para la pyme ni la NIC SP. Pero que es un contador a ultranza. No, es que a ultranza es sí o sí las normas como sea posible, okay. Sin análisis, pero Ajá. sí hay que analizar un poquitito más. Vamos a ver. Sí. Los estados financieros, ¿verdad? Ya vimos, tienen 3 vestidos. NIF full, NIF pymes, ¿verdad? O NIC SP, ¿verdad? SP. Sí. Ahí es, si está más grande, más chiquitito la institución, ahí se va a ver, ¿verdad? Es así como esos vestidos ajustaditos. Le queda perfectamente y si hay una llantita, pues le salió un endeudamiento por aquí, ¿verdad? O le salió una pérdida operativa por aquí, se le va a ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con las tarifas? Es que las tarifas puede ser otra cosa. Porque si el mecanismo para presentar la información, lo que llaman contabilidad regulatoria, que no es meterse en los estados financieros, sino es cuáles son los costos que son aceptables. Entonces puede ser que entonces la entidad le pueda decir a la entidad reguladora, vea, es que esta es la cuota y yo necesito financiar esto. Si usted no me lo reconoce, entonces voy a tener un desfase financiero, ¿verdad? Porque no me lo reconoce por la vía del costo y por el costo financiero tampoco, porque son los intereses. O sea, eso en otras palabras es la parte del activo que se va a depreciar después del contrato. Así, específicamente eso es lo que puntualmente puede tocar la tarifa. Entonces, dice Arecep, ¿verdad?, que con la metodología actual anda en un 1786 en el informe pasado que dio. En generación, en transmisión es apenas un 1.48. Pero entonces sí estamos hablando de que el enfoque contable, ¿verdad?, que es el que eventualmente es hacia el público, hacia las entidades financieras, que hay otro tema que ahorita te cuento, tiene que ser en normativa. Si para efectos del modelo se requiere revisar algo más o menos del proceso contable, igual que en tributación, que es deducible o que no, que es gravable y que no, la contabilidad seguirá siendo en NIF, ¿verdad? Sí. O en NIC o en NIF pymes. Ya para efectos fiscales pueden cambiar la cosa, que es otro día hablamos de. Que para eso está también la DGT 29/2018, que es una directriz que emitió tributación para equiparar las NIF con la parte tributaria, ¿verdad? Pero eso le pasó como al muchacho que fue a darle la serenata y la muchacha ese día ya se había comprometido con otro. Resulta que llega, ¿verdad? Llega a tributación y emite la 29/2018, ¿verdad? Y en ese momento con bombos y platillos. Y resulta que ahí viene el tema de la NIF 17. Ajá. Y entonces viene entrando la NIF 15, viene entrando la NIF 16. O sea, en otras palabras, le robó la vuelta a la norma. Y no, más bien ya estamos en este momento casi terminando. ¿Por qué no nos dice esa parte que dice usted que faltaba de hablar? No sé, o ya la dijo más bien. Ok, vamos a ver. Sí es importante, ¿verdad?, que se vea esa dualidad. La parte de las normas contables es contable, la parte de tarifa es tarifa. Vean que si ustedes bajan en los estados financieros del ICE del 2018, ¿verdad?, incluso del 2019, se van a dar cuenta que no es un tema solo de tarifa, que dentro de la información financiera también están los famosos covenant, es decir, las condiciones que tienen que cumplirse en los financiamientos. Covenant. Y es que cuando reconocemos un activo y reconocemos un pasivo, principalmente el pasivo por el arrendamiento financiero, el pasivo por el arrendamiento financiero puede ser más corto su pago que todo el aprovechamiento del activo que se lo va a dejar la institución o la empresa. Entonces resulta, esos desfases que te contaba, esa parte, si no se hacen las revelaciones correspondientes o incluso si no se hacen correctamente, recuerdo que la nota decía, y fue una salvedad, que se reconocía como corriente algo que era no corriente, o sea, que es de corto plazo y era de largo plazo. Ajá. Perdón, era de largo plazo y debe haber sido corriente más bien. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo tengo una obligación de largo plazo, estoy tranquilo porque tengo plazo para pagarla, pero si ya se me pone en el corto plazo, es decir, en el corriente, estamos hablando de 12 meses. Eso genera mayor presión, ¿verdad?, en la parte financiera y por lo tanto a la hora de hacer un análisis vamos a tener una presión más sobre los fondos de corto plazo. Esa situación estaba en los estados financieros del 2018 que yo vi. En el proceso de implementación, esto se corrigió en el 2019 y ya para el 2020 ya eso está. Pero eso es un tema que las entidades financiadoras van a ver y vieron en ese caso.
Y el otro tema, que es un tema que es interesante analizar, es ese concepto de los fideicomisos. Porque depende cómo se organiza en la negociación, porque en el caso, por ejemplo, el que vi fue el de Toro 3. Ellos lo que tienen es una operación conjunta, de acuerdo con la NIF 11, ¿verdad? Negocios conjuntos y operaciones conjuntas. Si es una operación conjunta, el ICE en este caso, y JASEC, que es la otra, tienen que registrar los activos, los pasivos, los ingresos y gastos particulares, cada uno, ¿verdad? Es así como los novios con derechos, ¿verdad? Se juntan, pero cada uno va a dormir a su casa. Cada uno dormir en su casa. Sí. Pero en el caso de que hubiese sido, y eso es lo que está en esa operación en el ICE y en JASEC, con financiamiento del Banco, a través del Banco de Costa Rica, digamos que es el operador financiero. Entonces ahí podríamos tener una posibilidad de analizar un poquito más ese tema. No pude ahondar mucho en eso. Y la otra que no está presente ahí es el negocio conjunto. Negocio conjunto. ¿Qué es el negocio conjunto? Entonces ahora sí, esa parejita que antes se miraban raticos, ahora sí dice, ¿verdad? Legalicemos el concubinato y ya casémonos. Entonces, ¿qué sucede? Que se crearía la empresa, ¿verdad? Que digamos en este caso, si es que el fideicomiso opera, es un operador y no solamente un respaldo del financiamiento, entonces esa es una entidad creada. Y entonces ahora sí, yo registraría como JASEC solo la inversión que hice allá. Entonces solo tendría lo que me cobran o lo que tengo que recibir por una operación como si fuera una subsidiaria, pero es un negocio conjunto. Entonces, otra cosa, no lo puedo consolidar, porque tengo que mantenerlo por el método de participación, o sea, solo lo que participo allá y los beneficios que me genera proporcional a mi inversión. Sí. Pero en el caso del ICE está como una operación conjunta. Entonces, ahí estaría los bienes, las deudas, los ingresos y los gastos. Creo que estratégicamente, lo incluyen así, porque esa es la manera de poder decir, el ICE tiene operaciones y entra dentro de la tarifa. No sé si llegaría a especificarse tanto como Lehman Brothers. Y en el caso de cuando tuvieron todos los problemas de las hipotecas, entonces vino la Reserva de los Estados Unidos y le dijo a Lehman Brothers, deme sus hipotecas, yo se las voy a respaldar. No es que están en una empresa, perdón, Lehman Brothers, usted está en mi jurisdicción, yo lo cubro a usted, no cubro a esa empresa que guardaba la basura de Lehman Brothers. Entonces, qué pena, no puedo, y quebró Lehman Brothers. Entonces, en el caso del ICE, no estamos hablando de ningún problema financiero, ¿verdad? Estamos hablando de tarifas. Pero en el caso del ICE, o sea, no sé si ARECEP llegaría a analizar las cosas así, pero no lo tiene bajo la figura de negocio conjunto, lo tiene como operación. Entonces, sí está en los estados financieros del ICE. Entonces, todo está. La pregunta entonces que tendríamos que hacerle a los técnicos del ICE, ¿verdad? Y el presidente ejecutivo, es preguntarle si todo lo que está como tiene que estar. Porque las palabras del señor presidente fue que se reclasifique lo que está como operativo a financiero. Y eso, así, en resumen, voy a terminar así, voy a ponerle el fin, es más plazo de amortización de los activos, menos gasto operativo y un poquito de gasto financiero por el lado de por el lado de lo financiero del arrendamiento, y por el lado del operativo, más tiempo y por lo tanto menos gasto hoy. Repitamos eso otra vez. En resumen, ¿sería más plazo de tiempo en lo financiero? No, en lo financiero. Lo financiero. Porque está en el contrato, ¿verdad? En el contrato financiero, en el contrato de arrendamiento es financiero y la tasa está ahí. Esa no se mueve. Pero el asunto es que al ser financiero, habría que ver qué tanto reconoce ARECEP de la parte de financiamiento. Eso es uno. Lo más interesante es la parte operativa, que entonces, si lo supeditamos al ámbito de lo operativo, es decir, al contrato, entonces la amortización del equivalente del bien o el derecho de uso sería solo al nivel de contrato. Pero si el bien lo vamos a dejar más tiempo, porque es financiero, entonces sería más plazo.
Más plazo. Entonces, entre más plazo, menos la división. A la hora de hacer la división, entonces agrandamos el plazo, disminuimos lo que sería el gasto operativo por el financiamiento, o sea, la amortización del derecho de uso. Y eso entonces iría a la ARECEP con un menor valor. Bueno, antes de ir al último tema que quiero dejarles a los colegiados, queremos decirle que por favor no se nos vayan porque tenemos unos mensajes importantes que tienen que ver con el mes de la contabilidad. Entonces, estimados colegiados, un asunto muy importante, don Carlos, para despedirnos. Viendo todo esto, todo este tecnicismo, todo este tema tan rico y exquisito que hemos visto que tiene que ver con la contabilidad, podríamos decir que si usted, estimado contador, está en una empresa, dependiendo del tamaño que sea, pues usted va a tener que tomar las riendas de esto y trabajar ese tema que tiene que ver con arrendamientos. Pero a lo que iba es esto, don Carlos. Si es una empresa muy grande, entonces este contador bien puede acudir a otros profesionales, otros contadores que sean expertos en el tema, que puedan ayudarle, porque veo que en esto tiene que ver estadística, tiene que ver planeamiento, tiene que ver matemáticas. Entonces, no solamente recae sobre uno como contador, dependiendo del contexto, ¿verdad?, que se está hablando. Es más, hablando de nuestra amada institución, Ajá. existe un ámbito para hacer las consultas. O sea, se pueden hacer las consultas acá. Se puede, ¿verdad?, investigar un poquitito más. Como quiera bailarla, pero báilela bien. Así es. Y la música se llama NIF Pymes o se llama NIGSP. No baile reggaetón, reggaetón de normas propias, ni nada. Es específicamente eso. Entonces, si lo que vamos a hacer es trabajar con ella, ¿verdad?, le bailamos como ella necesita que sea. Si no, estaríamos incumpliendo nuestro juramento. No se nos vaya porque venimos con más de la contabilidad pública. Don Carlos, del mes de la contabilidad. Don Carlos, despídase de la audiencia. Muchísimas gracias por permitirme este ratito con ustedes y espero que disfruten mucho este mes. Es nuestro mes, ¿verdad? Respiremos un poquito de tanto que hay que hacer y sigámonos preparando. Todos los días cambia la norma. Le cambia el ritmo, pero sigue siendo la misma. Entonces, a seguir estudiando. Don Carlos Castro, un placer haberlo tenido aquí en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, en La Voz del Contador. De parte de la Universidad de Costa Rica y de parte propia, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Estimados colegiados, estamos en el segmento informativo del mes del contador 2022. Como ustedes saben, tenemos una actividad emblemática del colegio, la cual es la carrera del contador. Sin embargo, por este año tenemos algo diferente y para eso tenemos acá a Felipe Salazar, quien es promotor deportivo y nos va a explicar sobre este detalle. ¿Cómo se llama esta vez? Bueno, este año tenemos lo que se llama el Fondo del Contador, que es una actividad virtual donde podrán participar colegiados tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Incluso la opción de este año es participar por medio de la publicación que se va a realizar el domingo 15 de mayo, comentando la captura del desplazamiento que realizaron, información como el nombre del contador y el lugar donde lo realizaron. Quiere decir entonces que cualquier contador, esté donde esté, puede hacer la carrera. Exactamente. Este año quisimos unir a la comunidad de contadores y contadoras que practican atletismo, incluso los que tal vez no corren, pero les gusta caminar, para que participen de esta actividad con nosotros. ¿Cuáles son las categorías o distancias que tenemos? Vamos a tener categorías de 3 kilómetros y de 10 kilómetros. 3 kilómetros y 10 kilómetros, ya lo saben ustedes. ¿Puede repetir la fecha, por favor? El domingo 15 de mayo, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de medianoche. Quiere decir entonces que desde las 6 de la mañana hasta medianoche, en cualquier momento, puedo salir y hacer los 3 o 5 kilómetros según yo escoja. Exactamente. Realizan la captura del desplazamiento que realizaron y comentan nuestra publicación con nombre y el lugar donde lo realizaron. Entonces, cualquier aplicación que usted utilice la puede usar para efectos de que haga la captura del recorrido que hizo y nos los envíen. Exactamente, cualquier aplicación de las más populares puede ser Strava, puede ser Polar
o incluso las aplicaciones de seguimiento de salud de los celulares. Repitamos el nombre que tiene esta vez la actividad. Fondo del Contador, tenemos 3 y 10 kilómetros. Fondo de Atletismo del Contador. Exactamente. Ya saben, esté atento a nuestras redes sociales para que esté totalmente al día con los detalles de este evento tan bonito que vamos a tener. De esta forma estamos finalizando su programa La Voz del Contador Privado. Y aprovechando que la contabilidad como ciencia y arte es protagonista esta semana, vamos a continuar con el tema y vamos a verlo desde la óptica de el impuesto al valor agregado y el impuesto de renta en la aplicación de las NIF en los estados financieros del Instituto Costarricense de Electricidad. Nos vemos pronto. CPI Podcast, una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Una herramienta alternativa de nuestra comunicación. CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales.